Hola amigos, bienvenidos a esta nueva aventura. Me llamo André. Venimos a pasear a este pueblo de Chiapas que se llama Tuxtla Chico. Es un lugar muy conocido en esta zona y más conocido por lo que se celebra hoy y por la forma en cómo lo celebran. Hoy vamos a documentar un poco cómo es este lugar, qué hacen aquí. En esta ocasión me acompaña mi mamá nuevamente. Aquí está mi mamá. Vamos a ver qué encontramos hoy. Bueno, les adelanto un poco. Hoy se celebra el Día de la Candelaria, de la Virgen de Candelaria, y por la forma en cómo lo celebran es que se ha vuelto, digamos, famoso este lugar, y pues les vamos a mostrar qué es lo que hacen. Más adelante ya vemos lo que están haciendo las personas que viven aquí, que celebran el Día de la Candelaria. En un momento más nos vamos a acercar, falta poco para que nos acerquemos y les mostremos lo que están haciendo. Como podemos ver, aquí ya están preparando lo que van a hacer. Esto es aserrín y le están echando colorante y también están echando agua. Están preparando para hacer alfombras aquí en la calle. Como ven, aquí ya está delimitado, entonces aquí van a hacer... Ahí es donde van a hacer las alfombras. Pues aquí tienen ya todo su aserrín, su material que van a ocupar. Como vemos, aquí ya hay otra familia que está aquí preparando también el aserrín para su tapete, su alfombra que van a poner acá. Ya igual tienen las líneas donde van a poner su alfombra. Aquí ya avanzaron con más colores, aserrín con más colores. Pues aquí acá hay más. Mire. ¡Ay, qué hermoso! Aquí tienen más colores. Guiándome por los colores ya me imagino cómo va a quedar la alfombra de bonito, ¿no? Pues le echan tinte a este aserrín. Este aserrín, entre más se talla, el color va soltando. Ok, perfecto. Por eso es que se tiene que hacer muy fuerte el tallado. Ajá, para que vaya agarrando más para intenso. Que vaya más intenso. Se da cuenta donde va tallando, va cambiando el color del aserrín. Y desde qué horas están acá, A las 5 de la mañana empezamos a barrer la carne. Bueno, empiezan preparando la calle también. La calle para que se pueda trabajar. ¿Cómo es el proceso? Empiezan barriendo se la barre calle. Primero la calle. Se recoge toda la tierra que esté suelta en la calle. Y ya una vez que ya está limpia, se moja para que lo que haya quedado de polvito pues, se humedezca y asiente. Ya de ahí se hacen los trazos que se van a forrar. Y de hecho ahorita pues se está pintando aserrín con ya colores. Si no, ya ese aserrín ya está pintado desde hace 3 días. Ok. Vean cómo está mi mano. Sí. Aquí somos dos familias. Dos familias. Ok. Hay que buscar porque como se hace en todo el recorrido, si agota el aserrín. Sí, claro. Y de preferencia tiene que ser aserrín blanco. Es más fácil pintar el aserrín blanco que el aserrín de color. Ya se está poniendo más intenso, mira. Sí, ya cambió a cuando venimos. Cuando apenas llegamos estaba menos rojo. Sí, ahorita y entre más le tallan, más agarra el color. Vean cómo le hace aquí la señora doña Lupita. Doña Lupita. Entre más le talla doña Lupita y doña Daniela. Y aquí todos están ayudando. Aquí podemos ver que ya están poniendo el aserrín. ¿Qué color sería este? Disculpe, rojo. Chedrón. Así se llama el color. ¿Cómo le hacen para que no se vuele esto? Hay que para estarlo que no se humedeciendo constantemente. Ok. En este momento cuando se coloca está húmedo, pero si se deja varias horas se seca y se puede volar con el viento, entonces hay que estarle rociando agua. Ok. Como podemos ver acá, ya avanzaron poniendo su alfombra. Ya van poniendo por todo este lugar de acá. Y allá están haciendo más. Este diseño apenas lo empezaron y nos comentan que es un jaguar. Entonces por eso no se ve bien la figura todavía. ¿Es un jaguar? Es un jaguar. Ya, sí. Como pueden ver aquí también están haciendo otro dibujo. Y le ponen la cal y encima ya le van poniendo el aserrín. En algunas partes les ponen cal. Todo siempre debe ir húmedo por lo que voy viendo, por lo que estoy entendiendo.
para que esto no se deshaga con viento. Entonces debe estar húmedo, por lo que me explicó el señor hace un momento. Aquí están haciendo otro tipo de alfombra. Ponen la base y encima de esto ponen la plantilla, y pues aquí nos van a poner lo que es el acerrín de colores. Son diferentes formas de hacer las alfombras. Como vimos allá, lo estaban haciendo directamente ya sobre la calle. Nos decían que lo limpiaban y lo mojaban. Aquí me imagino lo limpian igual, ¿no? Pero primero le ponen una base. Y ya están poniendo esas plantillas para que luego le pongan el color. Y ahí están poniendo la flor de color. Y estamos viendo cómo le están poniendo acá color como mostaza a esos pétalos de la flor. Lo están haciendo de una forma bastante diferente a las que vimos anteriormente, pero es básicamente lo mismo, de tener la calle limpia, los materiales son los mismos, y de humedecer el acerrín es lo mismo en todas las alfombras que las personas aquí los hacen. A esto le llaman corozo. Esto lo hacen... ¿Cómo es que lo sacan esto? Viene adentro. A ver. Mira, viene adentro. Ya. Esto lo fueron a cortar allá a la corocería. Sí. Y utilizan toda eso, sí, ¿no? Lo quitamos de ahí, lo desprendemos. Y se echa en un traste y luego se tira. Es está fácil, ¿verdad? Sí, está fácil. ¿Y se pega? Sí, se pega. Está como pegajoso. Mismo, como si tuviera miel. Ajá. Y eso me imagino que es lo que... ¿De ese corozo también sacan otra cosa? ¿Para consumo? No. Solo lo usan para esto. Solo para esto. Ok. Aquí nos encontramos con la casa que era de primer persona que empezó a hacer esto. Empezó con esta tradición de las alfombras. Estas son las personas que iniciaron. En la esquina es la casa de Itacia López, la que está de este lado, en esa esquina. Pero no solo ella empezó, sino que estuvo acompañada de estas otras 3 personas también que empezaron con esa tradición aquí en Tuxtla Chico. Y pues vamos a preguntarles, vamos a entrevistarlas en un momento para que nos platiquen cómo fue de que empezó todo esto, porque es la familia directa de estas personas. Ok. Entonces, ¿su mamá quién era? Acá. Epitacia López. Epitacia López, aquí la señora, no la primera. Ok. Entonces ella fue la que inició. Ella inició pero fueron los 4. Ajá, sí, los 4, ¿no? Pero una, Es la mamá de ellas. Sí. Perfecto. Sí, muy bien. Y entonces empezaron a hacer, ¿qué hicieron primero? No, era como muralla, hojita de muralla. Ajá. Y ahí se le tiraba bugambilia. La señora Eneina lo traía de metapa y ella, aquí todas las chamacas lo despicaban y ya se regaba. Era tradición de mi mamá. Ajá. Y poco a poco se fue uniendo más. Ya se fue uniendo más, pero ya fue cuando entró un presidente municipal, ya empezó a regalar el acerrín. Ya la señora tenía que comprar la pintura ya para pintar y hacer un dibujo. Ajá. Ella ya se inició y ahorita el primer año que se está arreglando así. Ok, o sea que no, esta parte de aquí arriba no lo habían hecho, no. Nada más aquí lo sí, que es con este nuevo presidente.
Esto lo hizo él todo. Ah, ok. O sea, no fueron los vecinos, sino que el presidente. Sí, el presidente. Ah, ok. De ese barrio. Ajá, no, del pueblo. Ajá, del pueblo, el que está ahorita en turno, ¿no? Ah, ok. Y ya luego ya empezaron a poner aserrín, ¿no? Es bonito ver cómo es que esta tradición en poco tiempo creció bastante y que son familias las que se unen, se organizan entre vecinos también para hacer estas alfombras de aserrín muy bonitas, muy coloridas todas. Todas tienen un estilo propio y todo nace de lo que hicieron estas 4 personas hace 30 años. Y pareciera que aquí termina, pero no. Esto continúa de este otro lado. Oh, su mancha. Y sigue hasta allá. ¿De dónde vienen? De Mazatán, miren, vienen de Mazatán a Tuxtlachico en este día 2 de Candelaria. Bueno, pues aquí termina nuestra aventura del día de hoy. Esto es Tuxtlachico. Aquí nos despedimos con esta alfombra que tenemos aquí al lado, que está muy bonita. Y nos vemos en un próximo video. Bye.